Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Vamos a ir a la Biblia, Salmo 20. Vamos a seguir avanzando. Y hoy llegamos hasta el Salmo 20. Estuvimos detenidos en el Salmo 19. Y estuvimos aprendiendo de la gloria de Dios, la gloria de Jesús, la pureza de la palabra, el poder de la palabra de nuestro Dios, los pecados invisibles que atribulan al cristiano y destruyen al pagano. Y el martes pasado estuvimos viendo cómo duele la angustia del cristiano por el pecado, que ya no se delecta, que lo aborrece, que huye, porque el pecado es abominación a nuestro Dios, lastima a nuestro Padre Celestial, y por esa razón huimos, como dice nuestro hermano Paul Washer, que el cristiano debe de huir del pecado como si estuviera huyendo de un dragón que viene tras él, pues tirando fuego, y así debe de huir, como Pablo se lo dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Muy bien, encontró el Salmo 20, versículo del 1 al 5, vamos a tomar esa porción y vamos a aprender como de una petición: ora por mí, ora por mí. Esta es una oración del pueblo para el rey, y el rey, David en este caso, nos dice qué clase de oración es la que nosotros debemos de pedir y debemos de anhelar. ¿Qué es lo que debemos de pedirle al hermano, a la hermana, si en un momento usted siente necesidad, que es de gran vital? Pablo también pide que oremos por él. En la Biblia lo vemos una y otra vez, vemos cómo Jesús ora por los discípulos. Orar los unos por los otros es un deber del cristiano, pero hoy vamos a aprender: ora por mí, ora por mí. ¿Encontró el Salmo 20? Juntos a una voz, así dice el Señor, todos juntos. Oh, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Una vez más, versículo 1 dice del Salmo 20: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invocamos. Oremos juntos. Padre, gracias te damos, a ti la honra y la gloria por este gran privilegio, Señor, de abrir las Sagradas Escrituras. Concede, Señor, a este siervo inútil denuedo, claridad, sencillez al exponer tu palabra. Danos esa gracia, Señor, para recibirla, para practicarla, para creerla. Danos esa fe. Ayúdanos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Ora por mí. Si usted
le pide a un hermano en la fe que ore por usted, ¿qué oración usted prefiere? ¿Una oración según el criterio del hermano, según lo que se le venga a la mente? ¿O una oración según la Escritura? Pregunto. Porque yo creo que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí presentes, en algún momento llega la necesidad, nos sentimos atribulados o queremos avanzar, queremos madurar, queremos deleitarnos también en las cosas del Señor y parece como que necesitamos ayuda, necesitamos algo que nos hace falta. La mayoría de nosotros creo que en algún momento ha pedido la oración y es bueno que le pidamos a alguien que ore por nosotros, que ore por mí, que ore por usted. Hermanas y hermanos, existen oraciones que alimentan el ego. Alguien puede decretarte bendiciones, prosperidad y tú escuchar que vas a ser cabeza y no cola y vas a ser rico y nunca te vas a enfermar y que te decreto vida y no muerte, riqueza y no pobreza, salud y no enfermedad. Entonces, esas oraciones así que es un montón de palabrerías, alimentan el ego, son peligrosas. Existen oraciones que alimentan el alma. Así que usted puede pedir al gusto. Si usted tiene confianza en la persona que le pide la oración, pues usted le puede decir, si le dice, ¿por qué quieres que ore? ¿Cómo quieres que ore? Ore conforme a la Escritura, hermano. Existen oraciones falsas, como las que yo le acabo de relatar, que solo hablan, como dicen, vea, en la jerga de la calle, boberías, palabras simples, palabras sin poder, palabras sin sentidos, como esas falsas alabanzas que andan por ahí, yo te arrebato lo que era mío y me tiene que devolver lo que me robaste, y como que si Satanás fuera soberano, y eso es lo que a la gente le gusta tanto, que se ofenden cuando nosotros le decimos que eso es palabrería, sin sentido, porque lo único que hace es alimentar el ego. Y las personas piensan que tienen un superpoder y tienen más poder que Jesús todavía, y tienen tanto poder que le pueden obligar a Dios, pueden darle orden a Dios que seque ese cáncer, que paralice ese tornado, que detenga ese temporal, y es una locura. Esas son oraciones falsas, peligrosas, que debemos de hacerlas a un lado. Existen oraciones verdaderas. Hermanas y hermanos, la oración que yo necesito es la oración según la Biblia. Veamos algunos ejemplos de esa oración. Efesios capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo nos da ese modelo de oración que todos nosotros necesitamos. Dice el versículo 15 de Efesios capítulo 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No en una oración, en mis oraciones. El apóstol Pablo está emocionado, está impactado por el testimonio de los hermanos, de su fe, de su confianza en Dios, de su confianza en Jesús, su constancia, su perseverancia, su pasión. Y Pablo dice: yo quiero ponerle más leña al fuego para que siga ardiendo. Y al ver y al escuchar ese testimonio de ustedes, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Ve? Esta es la clase de oración que necesitamos nosotros, que alguien dé gracias de haber conocido a Cristo, que dé gracias porque somos cristianos, que alguien dé gracias porque me gusta congregarme el martes, el viernes, que Dios siga dándome ese deleite. Eso es lo que necesitamos nosotros. Eso es una oración conforme a la Biblia, una oración verdadera.
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vea, esta es la oración que necesitamos. Esta es la oración que yo le pido a usted que haga por mí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20 de Efesios 1. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ve qué tremenda oración la del apóstol Pablo? Esta es la verdadera oración que necesitamos, hermanas y hermanos, que un hermano o una hermana de fe haga por nosotros. Pero cualquiera puede decir, pastor, pero si yo tengo una necesidad, que estoy desempleado y necesito un trabajo para pagar mis cuentas, ¿acaso no? Claro que sí. Pero eso es secundario. Lo que debemos de pedir es que no te falte la fe en esa dificultad, que puedas adorarle a Dios en esa escasez, porque la escasez llega porque Dios así lo quiso, como llega la abundancia. Y no vas a cambiar porque llegó la escasez. Es increíble, pero nosotros en la abundancia, cuando hay trabajo, cuando hay salud y cuando la familia está bien, queremos congregarnos, queremos ser, como dicen, vea, en el buen sentido, cucaracha de templo. Queremos estar siempre ahí. Pero cuando viene el tiempo de dificultad, viene el desempleo, viene la enfermedad, o viene la abundancia, viene el trabajo, como que caemos en ese bache. Es increíble cómo el hombre cambia. Como dicen los norteamericanos, people change. Las personas cambian. Efesios 3:14, seguimos viendo otro ejemplo más acerca de la clase de oración que nosotros necesitamos que alguien haga. Si usted va a decirle a alguien, hermano, ora por mí, como yo lo estoy diciendo en este tema, en este título de la enseñanza de esta noche. Y es lo que vamos a ver en el Salmo 20. Dice el versículo 14 de Efesios 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Estas son las cosas esenciales que necesitamos. Ve, el apóstol Pablo no está preocupado aquí por la vestimenta de los hermanos, por la comida, por el techo, sino que aquí él está preocupado por las cosas espirituales, por las cosas internas. Y dice el versículo 16 de Efesios 3, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Se acuerda aquella alabanza que cantamos aquí? Arraigados, de ahí viene. Arraigados en Cristo Jesús. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece? Pero aquella iglesia probablemente necesitaba de los alimentos físicos, sí, pero eso es secundario.
Eso viene por añadidura, eso viene en el combo. Si Dios cuida de las aves, como dijo Jesús, de los pajaritos, y le da sus gusanitos, le da su semillita todos los días y les da de comer, ¿cómo no nos va a dar de comer a nosotros que somos sus hijos e hijas? Esa es la gran comparación que hace Jesús monumental. Dice, mirad los aves, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Imagínense la comparación que hace Jesús. Miren las aves que no trabajan y cada día no están preocupados por ahorrar, por recoger granitos y gusanitos y ponerlos en un granero para comer mañana. Van y buscan su porción cada día. Y el Padre nuestro es el que las alimenta. Y Jesús dice, así es como debemos de vivir, dependiente de nuestro Dios. Trabajemos, sí, porque Jesús tampoco nos llama a que seamos ociosos, haraganes, perezosos. No, la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Tenemos que trabajar, pero a la misma vez tenemos que tener cuidado con el afán, porque en busca del sueño americano encontramos la muerte. Muchos hombres se mueren a una temprana edad porque descuidan su salud, no se alimentan, no duermen bien, y el exceso de preocupaciones, se les sube la presión, el azúcar, el diabetes, dolor de cabeza, dolor de espalda, de toda índole. Toda clase de enfermedades que se manifiestan, pero hay una raíz. Y es que nosotros no hemos aprendido a descansar en la soberanía de nuestro Dios. Tenemos que descansar en Él, esperar en Él, trabajar un día a la vez, ahorrar todo lo que se pueda, pero no estar preocupados, sino deleitarnos en el Señor. Vamos al Salmo 20. El Salmo 20 es una clase de oración. Y lo que nosotros acabamos de ver en el Nuevo Testamento, hermanas y hermanos, que Pablo ora por la iglesia, también lo vemos en Romanos 15:30, antes de leer el Salmo 20, versículo 1 al 5. Miremos la petición de Pablo, porque ya vamos a ver a David pidiendo la oración y qué clase de oración es la que él espera. Dice Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pero en Efesios lo acabamos de ver orando por la iglesia. Así es. Ahora lo encontramos en Romanos 15:30 pidiendo que oremos por él. Primera de Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, ve a quién le pide el apóstol Pablo, hermanos, hermanas, orad por nosotros. ¿Qué clase de oración pide Pablo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 3, aquí tenemos una idea de lo que él quiere. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Ve aquí la clase de oración que el apóstol Pablo estaba pidiendo. Él dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay hombres perversos que estorban. Y no solamente, hermanas y hermanos, el apóstol Pablo en una ocasión, recuerda que este hombre fue azotado 5 veces y apedreado y encarcelado y posteriormente fue decapitado en Roma. Pero el apóstol Pablo en Corintios, él nos dice en esas cartas a los Corintios que él también tenía que soportar a algunos hermanos perversos, malos, dentro de las iglesias. Hay personas dentro de las congregaciones que los pastores no le caen bien, que desean lo peor. O sea, hay que este pastor caiga en pecado y se vaya, que se enferme, que se muera, que se divorcie. Mire, nosotros tuvimos una mujer en la iglesia que hablaba peste. Pero el colmo fue cuando esta mujer comenzó a decirle a las personas, vea, ustedes aquí están perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada que aprender. Aquí no hay amor. Aquí no le interesa a nadie. Váyanse. Así les decía. Perversa. Esa es la palabra que puedo usar, perversa.
Y un día tuve que confrontarla y le dije, ¿es cierto eso es lo que me ha llegado, que usted dice eso? Y me dijo, sí, porque es la verdad, me dijo. ¿Usted cree que es la verdad? Y estudió en el Colegio Reformado, pero nunca le entró. Y yo le dije, me senté con ella y con su esposo y le dije, vamos a entrar en el proceso, de acuerdo a Mateo, en el proceso de la disciplina. Y me dijeron, vea, de acuerdo, hermano pastor, aceptamos. Como a las 2 horas que salieron de la oficina, me mandaron un gran texto así de largo diciendo, pastor, hemos decidido cambiarnos de iglesia y no vamos a acatar lo que usted dice. Yo no contesté, me quedé, dije yo, vaya. Ahora comprendo lo que el apóstol Pablo decía, hermanos perversos, malos creyentes, que les gusta estorbar, personas extremadamente peligrosas. Pero se van para otra iglesia, esta clase de gente, hermanas y hermanos. Y lo digo por lástima. Lo digo porque es una realidad. Lo digo porque esa es lo que vivimos. ¿No? Qué tremendo. En los tiempos de Pablo la gente era perversa, era mala. El apóstol Pablo decía hasta de los malos hermanos. Tengo que tener cuidado. Y Dios me ha preservado. Bueno, los tiempos no han cambiado. Siguen habiendo personas que uno quiere ayudar y te quieren matar, dice, te voy a matar. ¿Cuántas veces los predicadores no nos han amenazado? ¿Cuántas veces las personas no vienen y arremeten y hablan cosas, digamos, calumnian y dicen cosas que nosotros no hemos dicho? Y ponen toda la familia y viene el arsenal queriéndolo destruir. ¿Cómo es que sobreviven, pastor? Por la misericordia de Dios, por las oraciones de aquel rebaño que ora también, porque hay un pueblo que intercede para que Dios nos sostenga. Por eso estamos en pie, no por ser súper. Los pastores no somos hombres perfectos, somos pecadores, somos más pecadores todavía que las ovejas, porque se nos demanda más, se nos exige más. No queremos pecar, pero al predicar la verdad, a unos les caemos bien y a otros les caemos mal. Entonces, ahí lo tenemos, aquí dice, y no lo estoy inventando, en 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué te parece? Porque no es de todos la fe. Pero este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y amaba la iglesia y decía esto, sí. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19 de Efesios 6. Y por mí, es el apóstol Pablo. Primero él dice, oren por todos los santos, por todos los miembros de la iglesia, por todos los hermanos. Tenemos que orar por los hermanos. Tenemos que orar por los líderes. El hermano Leonel Cotú hace poco estaba predicando la oración que vale y nos estaba enseñando un martes, parece, acerca de que el Señor nos ordena a todos los cristianos a orar por los líderes, pero son corruptos. Sí, en el tiempo que Pablo escribió esas cartas estaba gobernando a alguien terrible como lo era Nerón. A muchos le han dado el título de la encarnación del diablo. Era malo, malísimo, terrible. Persiguió a la iglesia, quemaba a los cristianos en antorcha, en estaca los ensartaba, les ponía brea y les ponía fuego. Era terrible, era un psicópata, malo. Malo fue el que ejecutó a Pablo y a Pedro. Pero en esas cartas él nos dice que oremos por los gobernantes para que estemos en paz. Eso es lo único que podemos hacer. Ellos darán cuenta. Y la gente mala también fracasa porque Dios hace justicia en la tierra. Dios es el que gobierna. Versículo 19 de Efesios 6. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Con denuedo. Esta palabra denuedo, parresía, quiere decir franqueza. El apóstol Pablo que tenga la franqueza, en otras palabras, que tenga el valor, la valentía de hablar la verdad.
Ese es lo que él pide, que el Señor le diera esa gracia para hablar con denuedo. Nueva Traducción Viviente, el mismo texto de Efesios 6, 18 y 19 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ve, aquí son los creyentes a los que dice en lo que es la traducción Reina Valera 1960, dice santos, aquí dice creyentes. Versículo 19: oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor, ahí dice con denuedo en la otra traducción, su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual, con valor. Así que si usted va a orar por mí, ore para que Dios me dé el denuedo, para que yo predique como lo predicamos aquí, sin pelos en la lengua, como dicen en buen salvadoreño, sin miedo a nada. Hay que predicar la verdad. Si alguien se ofende, que se ofende por escuchar la verdad, pero no por entretenerlo, sino por confrontarlo. Hay tantas cosas que la palabra me ha puesto en unas situaciones, el predicar la palabra incómoda, pero he sobresalido. Y mi compromiso, todavía anoche se lo decía a los hermanos aquí, hablaba con el pastor Luis, le decía, nuestro compromiso es con Dios. Nosotros, ¿de qué nos sirve agradar al hombre y no agradar a nuestro Dios? Estamos fritos, estamos terminados. Pero si agradamos a nuestro Dios en nuestra predicación, ¿qué importa? Y como dijo John MacArthur, y si alguien viene y dice que se enojó y que estuvo enojado, déjalo que se enojen unos 40 o una hora mientras dura el sermón. Además, dice, déjalo que se enojen, que se molesten, si ellos han estado molestando al Señor con su pecado toda la vida. Así que se molesten unos minutos. De Pablo pasamos a David en el Salmo 20. Vamos a ir ahí porque el tiempo se nos está terminando. Esa es la introducción. Y usted ve, fuimos al Nuevo Testamento para ver nuestros argumentos, lo importante que es la oración. Es vital la oración, esa oración que se hace en secreto. Si usted nos ve a nosotros, hermanas y hermanos, que estamos aquí frente a ustedes, detrás de este púlpito, al frente de cada uno de vosotros, es por las oraciones que se hacen. Usted no pare de orar, ore por mí para que Dios me dé esa gracia para exponer su palabra y la buena intención de edificar a la iglesia. Que Dios me libre de querer flagelar a su amada iglesia que Él ha comprado a precio de sangre. Nos preparamos en primer lugar, los que entendemos el llamado, preparamos una enseñanza para glorificar a nuestro Dios, para darle gloria a Él, para darle gloria a Él. Y en segundo lugar, para edificar a la iglesia. Pero la iglesia solamente puede ser edificada con la verdad. La mentira no puede edificar a la iglesia. Es la verdad. La verdad es la que te hará libre. La verdad es la que formará a Cristo en ti. La verdad es la que te santifica. La palabra no adulterada, pura, es la que necesitamos para poder madurar. Aquellos que no les gusta la palabra, que no les gusta exponerse a la palabra, no van a madurar. Son niños. Y van a ser personas apáticas, como lo aprendimos el domingo, apatía espiritual. El domingo voy a predicar de creyente sensual. Voy a predicar ese mensaje. ¿Y quiénes son esos? Esos son los que basan su cristianismo en el sentimiento. Solamente cuando ellos tienen tiempo y ellos sirven, ellos no se comprometen, ellos no aman el estudio bíblico, a ellos no les interesa la palabra, a ellos lo que les interesa son los conciertos, los retiros, esos momentos de sentirse, ¿verdad?, que están allá en el tercer cielo, solamente el sentido. Llamará de tusa. Entonces esos son los creyentes sensuales. Y como decía R. Sproul, que estamos acostumbrados a escuchar un título, ¿verdad?, la mujer sensual, el hombre sensual, el hombre de negocio sensual, el automóvil sensual, etcétera. Solo para eso, pero es interesante decir que escribiéramos un libro, El creyente sensual. Así que esa clase de creyente no maduran. Y yo me atrevo a decir que
hay un gran peligro de ser religioso tradicionalista y ser inclusive todavía decir que son reformados, son bautistas, pero no entienden lo que significa ser un cristiano reformado. Ser reformado, y los reformados dicen, estando reformándote siempre con la palabra de Dios, como Romanos 12:1 habla y 2, que nos despojemos del molde, que no nos acomodemos a los sistemas de esta tierra, sino que nos moldeemos a la semejanza de Cristo. Entonces, un hombre reformado quiere decir un hombre bíblico. Si nosotros decimos somos una iglesia reformada, es que somos una iglesia bíblica, nos gusta la palabra de Dios. Y oramos para que todos los hermanos domingueros que solo vienen los domingos puedan tener pasión para poder madurar, para que crezcan, para que glorifiquen mejor a Dios, para que sus hijos puedan ser movidos. Lastimosamente, donde quiera hay esas clases de personas, como al estilo católico. Y debemos de madurar. Entonces hay que orar para que Dios los ayude, para que Dios les dé esa pasión, ese deseo de congregarse. Si tiempo hay, si lo puede hacer usted y lo puedo hacer yo, lo podrían hacer todos ellos. Todos lo podemos hacer, no hay excusa. Porque el mismo Dios que nosotros nos da las fuerzas y tenemos quizás peores problemas que los demás, el mismo Dios al que nosotros adoramos, el mismo Dios que nos da esa gracia, es el mismo Dios de estos hermanos que han creído en Jesús. Pero se acomodaron. Y yo a veces se viene a la cabeza que hay personas que se acomodaron a un sistema en esas iglesias vagas que solo tienen un culto a la semana. A puras penas. Y no tienen un horario fijo. Llegan allá, el culto lo empiezan en un horario que nadie sabe. A las 6 empieza, a las 6:30, porque a las 6:35 van llegando los hermanos. Es un desorden pampérrimo, espantoso. ¿Qué clase de cristianos son esos que no tienen carácter? Entonces, cuando vienen aquí y nosotros les damos 3 años, algunos se quedan y otros colapsan. Y después puede que comiencen a criticarme, a criticar la enseñanza, a criticarnos. Claro, el punto es que llegaron a un punto que se confrontaron con la palabra y se dieron cuenta que les hace falta nacer de nuevo, porque si hubieran nacido de nuevo, amarían la palabra de nuestro Dios, y la palabra es deliciosa. Es como que me digan a mí que los espaguetis o una buena sopa no me va a gustar, una buena comida, a menos que esté enfermo o a menos que nunca la haya probado. Pero si alguien me lleva a un buen restaurante y me dice, pastor, mire, pruebe este manjar. No, hombre, aquí los hermanos, hermano Edgar Chacón a veces trae un pan y me dice, pastor, aquí está el pan, mire este pedazo de pan, lo barro con todo. Ahora, claro, yo quizás no me gustaría si nunca lo hubiera probado. Ahí está esa metáfora frágil pero importante. De eso se trata. Entonces, la persona que no madura, hay un sermón ahí de Miguel, de Sugel Michelin, que anda en las redes sociales, que creo que lo voy a pegar, que él habla, ¿verdad?, de esos cristianos que se están conformes a calentar las bancas. Dice. No tienen compromiso, no quieren madurar, no quieren crecer, no quieren ser semejantes a Cristo. Entonces necesitamos orar por ellos. Necesitamos pedirle a Dios lo que Pablo está pidiendo, que se desarrollen, que Cristo sea formado en su interior. Dice el Salmo 20, versículo 1 en adelante, Jehová te oiga en el día de conflicto. Vea la oración del pueblo para el rey. Y esta es la clase de oración que el mismo David escribió esta alabanza, y esta es la sugerencia que él le dio a ese pueblo, que se iba a orar por él, que orara de esta forma. Y es que David era un hombre lleno de conflictos, estaba rodeado de enemigos, y dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Ese Dios con el que luchó Jacob en Génesis capítulo 32 versículo 24, ese Dios poderoso que está ahí, que aparece, que es fiel, el Dios verdadero, y hace esta mención el escritor para que no andemos en el aire. ¿Se acuerda usted el Salmo 21 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces en el pasado habían pueblos que pensaban que en los montes altos ahí estaba la deidad, y entonces ellos oraban a los montes. Pero luego él dice, espérense, no se vayan a confundir,
Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así que no es el monte. Este Dios no está limitado, este Dios no es humanista. Este Dios no está reducido como muchas personas lo quieren encerrar, lo quieren reducir. No, este Dios es soberano, es poderoso. Es decir, mi socorro no viene de los árboles, no viene de ahí, no, viene de más allá, viene de los cielos, viene del eterno Dios, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él no se acomoda en ese monte. Es como cualquiera puede decir, alzaré los ojos al templo, iré al templo porque del templo viene mi socorro. No, eso es confundirse. Mi socorro viene de Jehová, que está en todo lugar porque Él es omnipresente. Está conmigo aquí, está allá en Centroamérica, está en Asia, está en África, está en todas partes, está en todos los continentes y a la misma vez está en el tercer cielo en su trono. Está en todo lugar. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó él en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, que traducido es tramposo, el que le quitó la primogenitura a Esaú. Y luego mire cómo cambia su nombre. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, el príncipe de Jehová, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, que en el buen sentido él luchó con la duda, esperó, no se rindió. Entonces el salmista te lleva hasta ese punto y dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Acuérdate, si te acuerdas que Jacob venía a encontrarse con Esaú, su hermano, había conflicto. Y había conflicto también con su suegro, porque su suegro lo estaba siguiendo porque le había robado sus dioses falsos. Y Raquel, la mujer que él amaba, pues había escondido sus dioses, se los traía. Porque en la cultura de esa región, el hijo o la hija que tenía los ídolos de los padres era el heredero de todo. Porque tenía las creencias de su padre, y al tener las creencias de su padre, entonces se le daba la herencia, todo lo que poseía aquella familia. Entonces fue un intento inteligente de Raquel de traerse esos ídolos. Y aquel Labán salió corriendo y dijo, ¿qué pasó? Me han quitado, me han robado. Pero no era dinero, sino que esos ídolos falsos. Y Raquel se sentó encima y dice que los puso ahí debajo del asno donde venía ella y le dijo, vea papá, estoy en mis días. Y entonces él se fue. Entonces quiere decir que se quedó con esos ídolos ella. Habían conflictos, entonces había miedo, y en ese conflicto aparece Dios, pero este hombre lucha, no se rinde. Y llega el momento que está lastimado su muslo y quedó marcado. Y en eso hay un cambio de nombre. Ve cómo Dios te marca en las dificultades, pero para llevarte a otro nivel. Esta es la postura. Por eso nosotros a veces decimos, vea, cuando oramos como Jacob, no nos vamos a rendir, hasta que nos bendigas. Perseverancia, constancia, no rendirse nunca. Entonces el salmista dice que esa clase de oración él quiere, y de esa clase de bendición que Dios le dio a Jacob, que es eterna, es grande. Le cambió el nombre, imagínense el privilegio que le dio. Y dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El Elohim. El Dios de Jacob es el Dios fiel, es el Dios soberano, es el Dios todopoderoso,
es el Dios omnisciente, que lo sabe absolutamente todo. Es el Dios santo. Este es el Dios verdadero. Por eso es que una y otra vez va a encontrar usted el Dios de Jacob, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob. Lo que quiere decir es el Dios real, el Dios todopoderoso, no los falsos dioses, sino el Dios real. Entonces le dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El verdadero Dios, que no pierde una batalla, que es el que libera, el que liberó al pueblo de Israel de Egipto, el que estuvo con Jacob, él sea el que te ayude. Porque hay momentos que David era un valiente, era un guerrero, era un hombre diestro con la espada, pero en algunos momentos él se sintió impotente y ahí apareció Dios. Cuando David, hermanas y hermanos, aquí vamos a culminar, cuando David le insertó aquella piedra con la honda a Goliat, no fue porque David tenía una super fuerza, era un muchachito, un jovencito, pequeño. Fue Dios el que tomó aquella piedra y le dio una velocidad de tal manera que en el único espacio que tenía Goliat, porque Goliat tenía una armadura tremenda, estaba cubierto de lámina y todo. Y el único espacio para que entrara el aire, para que le ventilara el aire a su cuerpo y a su cabeza, en ese espacio, en esa aberturita que tenía ahí, allí le entró la piedra. Entonces no fue David el que venció a Goliat, sino que fue Dios que usó a David. Y David sabía eso. Entonces fue Dios el que venció a Goliat por medio de David, el Dios de Jacob. Luego dice el versículo 2: te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Sión es la Jerusalén, la ciudad del rey. Y allí pues metafóricamente el que estaba entronado era Dios. Y el hombre simplemente estaba haciendo como una fachada, la representación del rey y Señor de señores Jesucristo. Porque los reyes de la Biblia estaban haciendo el papel del verdadero rey. El verdadero rey es Cristo Jesús. Versículo 3: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ya veremos a continuación, después del próximo martes viene el hermano Leonel Cotuc. Ya julio, nosotros volvemos después. Cuando volvamos vamos a seguir viendo Ora por mí, la segunda parte, y vamos a seguir ahondando en esta oración que David pide. ¿Qué es lo que les exhorta a pedir a Dios para el rey? Jehová te responda. Lo que David dice al pueblo es que le pida que Jehová responda en el momento de angustia. Concede Jehová tus peticiones. Hermanas y hermanos, no eran pocos los días de angustia por los cuales pasaba David, días de aflicción, de desilusión, perplejidad y depresión como las que nosotros acostumbramos. Estos hombres de los salmos fueron hombres como nosotros, llenos de virtud y llenos de defectos, de emociones. Pero sus momentos Dios tuvo a bien escribirlo para que nosotros nos edifiquemos hoy. Y todos estos hombres se aferraron al único Dios verdadero y creyeron las promesas de que venía el Mesías, que venía Cristo, y creyeron en Cristo para la salvación, y creyeron en Cristo para ser preservados, y creyeron en Cristo, y por eso es que hoy Dios los honra y podemos nosotros cantar y estudiar sus experiencias, que son similares a las nuestras: afligidos, abatidos, pero nunca derrotados. Siempre Dios los honró. Y si Dios honró a aquellos hombres porque confiaron en Él, que no nos quepa la menor duda que también Él es el que nos sostiene ahora en día a nosotros. Clamemos a Él: ora por mí. Y si pides que alguien ore por ti, dile que ore para que tu fe no te falte, como Cristo oró por los discípulos para que la fe no le faltara en los momentos cruciales de sus vidas. ¿Lo creemos? Oremos por la salvación de los amigos para que Dios los salve. Oremos por aquellos hermanos que necesitan madurar espiritualmente. No hemos sido llamados para andar investigando, ¿verdad?, por qué razones no se congregan, sino hemos sido llamados a orar para que Cristo sea formado en el interior de cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor eterno,
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.